Seguimos entonces conversando con el hidrogeólogo Francisco Turrión. Y les tengo que contar que un cuarto de hora más o menos duró no solo la consumición del chocolate con churros, que estaba exquisito, y teníamos que apurarnos porque después de esta merienda nos tenemos que ir al ambulatorio a hacernos un análisis de sangre. Menos mal que llegó nuestro realizador, un hombre al que queremos muchísimo y que es muy inteligente. Entonces se acercó a nosotros para hacerle a Francisco una serie de preguntas que nosotros encontramos mucho más interesantes que la que nosotros le hacemos. Contanos un poco tu conversación con Antonio y, bueno, ¿en qué quedaron? Bueno, hemos hablado, comentaba casos concretos de por qué se secan algunas fuentes, ¿no? Y he puesto varios ejemplos de Murcia, ¿no? De fuentes que han renacido. Hay un error creer que una fuente siempre se seca porque el acuífero se ha secado, y no necesariamente es así. Hay unos acuíferos que son gravitatorios, es decir, el acuífero está muy alto, tiene un impermeable debajo, y el agua que se infiltra en el acuífero al final acaba saliendo por lateral, y si sacamos mucho agua de ese acuífero, lógicamente esa fuente se seca. Pero la mayoría de los acuíferos son acuíferos profundos cuya agua emerge a la superficie a través de fallas, y si nosotros en ese manantial hemos colocado pozos cerca que bombean, lo que generamos, por poca agua que saquemos, reducimos la presión de confinamiento a nivel piezométrico, generamos un embudo y hace que ese agua que salía por la falla no tenga la fuerza de salir al exterior, se quede 1 metro por debajo y ya no veamos la fuente. Ejemplos de fuentes que han renacido y que han estado secas. Aquí en Murcia tenemos las fuentes del nacimiento del río Mula en Bullas, que estuvo seca 25 años. Hay muchos ciudadanos, niños y jóvenes que nunca han sabido que allí existía una fuente y que el río Mula nacía de un manantial. Bueno, pues porque 2 pozos han dejado de funcionar, 2 pozos han parado y ha habido unos años de unas lluvias un poco superiores a la normal, pues esa fuente, ese nacimiento del río Mula ha vuelto a manar, y cualquiera lo puede ver en Bullas, como lleva 4 o 5 años ya manando y bañándose la gente en verano, etc. Ese acuífero estaba declarado sobreexplotado, porque la fuente se había secado. El tema es que el acuífero no está sobreexplotado, el acuífero está lleno. Lo que está, la fuente es afectada por un bombeo. Y si paramos ese bombeo de esos 2 pozos, volvemos a recuperar esa fuente. En otros casos, otra fuente bien conocida, aquí en Murcia, en Moratalla, Somogil, que es un ejemplo que se debería estudiar en todas las universidades. También una fuente que estuvo, una poza con agua termal, que conocían todos los vecinos de Moratalla y que subían en verano a darse baños porque era muy bueno para la piel, pues resulta que estuvo también seca 20 años, porque se hizo un pozo justo encima para dar el regadío a las huertas de Moratalla, con ese pozo y otros. Y claro, al poner ese pozo en marcha, generaba que en la falla por donde sale el agua y brotaba en la poza, le quitaba esa presión y no salía. Bueno, pues lo que se hizo, o lo que hicimos, porque yo participé en ese proyecto, es sustituir, porque los regantes de Moratalla querían recuperar su poza termal, es cerrar este pozo aquí, que le afectaba, y trasladarlo 3 kilómetros por debajo del camping de la Puerta y hacer un pozo nuevo allí. Sorpresa, el pozo nuevo es de 400 metros de profundidad, pero el agua sale sola al exterior. 50 litros de agua sola de embotellar, que le gustaría a tu hija, y que también ya quisieran en Molina, ya quisiéramos beberla, ¿no? Porque hicimos pruebas y vimos que la calidad química del agua es similar a la de alguna conocida marca embotelladora. Otra cosa que se tenía que enseñar en las universidades de Murcia, que haces un pozo de 400 metros, pinchas agua y sale sola y te la puedes beber con un vaso. Pues ahora la poza de Somogil se ha recuperado
¿Estaba el acuífero sobreexplotado? No. Lo que estaba es que la poza termal estaba afectada por un pozo. Por eso la Directiva Marco del Agua, cuando habla de establecer o conocer el estado cuantitativo de los acuíferos, no habla de manantiales, no habla de índice de explotación, no habla de estaciones pluviométricas ni de estaciones de aforos, solo habla de un parámetro, que es conocer en varios puntos, en varios pozos, en varios piezómetros que se llama, cómo evoluciona el nivel del agua. Y con eso sabes. Y si tienes un problema puntual de que un señor está secando una fuente, ayúdale o ayuda a quitar ese pozo y llevártelo a otro sitio. Muy bien. También el gobierno aprobó en un reciente Consejo de Ministros los planes hidrológicos, no solo el del Tajo, sino también los de Segura, Guadiana y otros. ¿Sos crítico con la forma de tratar los recursos del agua, de los acuíferos en dichos planes hidrológicos? Entonces, ¿cuál es tu juicio con las deficiencias o carencias de dichos planes hidrológicos en materia de aguas subterráneas? Bueno, pues efectivamente, tanto los planes hidrológicos que se han aprobado por el gobierno tratan a las aguas subterráneas no de una forma, en mi opinión, científica y pues evitan o no hacen determinados estudios que son fundamentales para el conocimiento. Y yo he presentado, por la importancia que considero que tiene el agua para la sociedad y para la población, los recursos renovables, he presentado alegaciones al plan hidrológico del Segura en materia de aguas subterráneas y al plan hidrológico del Guadiana en materia de aguas subterráneas. ¿Cuáles son las principales deficiencias que tienen los planes? El primer lugar es que en el libro blanco del agua del año 2000, que ha sido básico para la planificación hidrológica, se hablaba de que los recursos naturales de una cuenca hidrográfica tienen dos flujos: el agua que baja por los ríos, el agua que llueve, no evaporada, pero que vemos en los ríos y en donde hacemos los embalses, etcétera, y también otro flujo subterráneo que se transmite entre cuencas hidrográficas que aquí, al final acaba en el mar. Y ese flujo subterráneo, de agua subterránea, que es la recarga neta de los acuíferos, ese flujo subterráneo, ese libro blanco del agua en España, de la administración pública, cifraba en 2.000 hectómetros cúbicos anuales. Pues bien, lo primero que ha hecho este plan hidrológico es reducir el ciclo del agua a solo el agua fluvial. Ha habido un terraplanismo, ¿no? Hemos cogido el ciclo del agua y lo hemos aplanado para hacer ver que solo hay agua fluvial. Y hemos sacado de la planificación a nivel de España 2.000 hectómetros cúbicos que decía el libro blanco. Es decir, hay 2.000 hectómetros que hemos sacado de los acuíferos en esta cálculo de los recursos de cada cuenca. Y encima estos cálculos de los recursos de cada cuenca no lo hace la Agencia Estatal de Meteorología, sino que le hace una empresa, un organismo externo al Ministerio, que es el Centro de Experimentación de Obras Públicas, que le da a cada cuenca como un Tupperware del agua que tienen y con la que tienen que planificar. Pero en ese Tupperware ya falta la parte alícuota que le corresponde a esa cuenca del flujo subterráneo de esos 2.000 hectómetros que no están incluidos en los recursos renovables. Por tanto, es ahí el primer fallo, en mi opinión, garrafal de los planes hidrológicos, que se ha omitido los 2.000 hectómetros de recarga o de transferencia subterránea. Otro tema es que la Agencia Estatal de Meteorología, que es la agencia oficial en España climática, es el organismo asesor del Estado en materia del clima. Cualquier día que ponemos la televisión vemos hablar a la Agencia Estatal de Meteorología. No es la que dice lo que llueve en Murcia, lo que llueve en Castilla y León, pero no dice lo que llueve en la cuenca del Segura de Media, ni lo que se evapora. Y esos son los recursos naturales de una cuenca, la diferencia de lo que llueve de media a lo largo de los años menos lo que se evapotranspira. Ese cálculo no lo hace la Agencia Estatal de Meteorología, que en mi opinión es el organismo oficial que tenía que hacerlo. Lo hace el Centro de Experimentación de Obras Públicas, que pertenece al Ministerio de Fomento. Esa sería, en mi opinión, otra debilidad del plan. Otra debilidad del plan es que no se planifica las aguas subterráneas igual en todas las cuencas de España. En unos sitios se hacen bien, por ejemplo, algunas cosas, como en el plan hidrológico del Duero, que se definen
masas de agua subterránea superiores e inferiores diferentes, y cuando un señor dice quiero hacer un pozo, le preguntan ¿dónde quieres? ¿En la de arriba o en la de abajo? Pues bien, esos acuíferos superiores e inferiores definidos en el Plan del Duero, que en base a estudios del Instituto Geológico y Minero de España, así están definidos en el resto de cuencas de España. Pero nos llevamos la sorpresa que cuando el ICME dice que aquí en Cejín a lo mejor hay 3 acuíferos superpuestos, pues resulta que para el plan hidrológico hay un solo acuífero desde la superficie de la Tierra al núcleo terrestre. Bien, eso es otra simplificación que perjudica el conocimiento real. Hay acuíferos superpuestos, unos el agua es buena, de buena calidad, y hay algunos que no es tan buena. Esa sería otra deficiencia de los planes hidrológicos. Otra deficiencia, y ya termino, me quedan 2, es que en muchos casos el estado de los acuíferos, volvemos al azúcar, se miden después de haberte comido un bizcocho y un chocolate con churra, es decir, se mide el estado de los acuíferos en puntos que no son representativos, que incumple la directiva marco, que son pozos de intenso bombeo, donde la imagen que percibimos es el descenso residual que genera ese bombeo por el constante extracción de agua. Hay que ir a puntos que no bomben para saber la situación real. Y lo mismo pasa con los nitratos. En vez de medir nitratos de las masas de agua en pozos, en puntos no afectados, para saber cuál es la nota media de contaminación de nitratos de un acuífero, pues resulta que se reconoce que miden en los nitratos en muchísimas ocasiones en macrogranjas, en puntos de intensa contaminación, en núcleos urbanos, en vertederos, etc., donde hay una anomalía de nitrato. Entonces, todo esto que nos hacen que luego los acuíferos se declaren en mal estado cuantitativo y se impide a los ciudadanos acceder al agua. Entonces, tenemos que, ante la crisis climática, tenemos que hacer una planificación hidrológica de las aguas subterráneas, de sus recursos renovables, ajustado a la ciencia, y contratar profesionales de la hidrogeología en las confederaciones, porque los ingenieros de caminos saben hacer presas, pero en la mayoría de los casos no saben cómo funcionan los acuíferos confinados. Es decir, y volviendo al ejemplo del hospital, no podemos hacer que en el hospital todos los médicos sean oculistas, porque si tú vas con un amigo o un familiar con un problema del corazón, lo único que van a hacer es ponerle gafas, pero no le van a curar del corazón. Tiene que haber especialistas de cada rama. Ahora, Francisco, el Mar Menor está siendo el problema medioambiental más importante, puedo decirme si yo me equivoco, de la región de Murcia en la actualidad. ¿Están siendo eficaces las soluciones que se están implementando para el Mar Menor? Pues en mi opinión, tristemente te voy a decir que no. Sigue bajando agua por la rambla del Albujón cargada en nitratos, con caudales importantes, llueva o no llueva. Sigue bajando agua por la rambla de Miranda, al Mar Menor cargada de nitratos, pesticidas y demás productos, incluso también con residuos de depuradoras, etcétera, con fósforo. El nivel freático no ha hecho más que subir y ascender, y los ciudadanos de las zonas de Torre Pacheco, San Javier, tienen problemas en garajes y sótanos porque se les está inundando por la cantidad del nivel freático del agua subterránea que está subiendo. Tenemos problemas de huertos encharcados o con problemas en raíces de plantaciones por la cantidad de agua subterránea que hay, y no hemos parado el principal problema y que dio origen a la sopa verde, que era el flujo de agua por las ramblas y el flujo subterráneo al Mar Menor, estimado en 68 hectómetros con isótopos de radio, que está llegando al Mar Menor. Entonces hay un sector que dice, bueno, vamos a hacer que siga llegando el agua por las ramblas y por el acuífero, pero sin nitratos, y así piensan que salvamos el Mar Menor. Pero si tú al Mar Menor le llevas agua dulce sin nitratos, ya no es el Mar Menor, ya es un estanque de patos, ya es un estanque de una ciudad, porque el Mar Menor no tiene agua dulce. Eso no es recuperar el Mar Menor, eso es ser muy conformista. Al Mar Menor tiene una salinidad y sus ecosistemas se caracterizan porque viven en un ambiente donde el agua es más salina que el Mediterráneo. Si tú la haces más dulce, aunque no lleve nitratos, tú no vas a recuperar el Mar Menor, tú vas a hacer lo que digo, un estanque. Para evitar que lleguen entrantes de nitratos al Mar Menor, hay que quitar el vehículo que los transporta, y el vehículo que los transporta es el agua. Eso estaba previsto en el plan Vertido Cero,
que este ministerio actual publicó en el Boletín Oficial del Estado y que estaba consensuado de gobiernos anteriores entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Gobierno central. Pero la ministra actual, una cosa publicada en el Boletín Oficial del Estado, no le gustó esto y no lo ha puesto en marcha. El plan vertido cero en lo referente a la bajada, reducción del nivel freático mediante la bombeo de muchos pozos de ese agua para que no lleguen los nitratos al Mar Menor. Es decir, rebajar el nivel freático para que el Mar Menor no llegue agua al Mar Menor, sino que sea el Mar Menor el que intente entrar al continente. En el momento que sequemos la Rambla del Albujón y la Rambla de Miranda y esos 68 hectómetros de flujo subterráneo al mar desaparezcan, nosotros ya sí tendremos un vertido cero y no tendremos aporte ni de nitratos, ni pesticidas, ni plaguicidas y ni de fosfatos, porque hemos reducido la herramienta que los transporta, el agua. Para eso, ¿qué es lo que ya se propuso en el año 2010? En ese caso con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en los presupuestos generales de 2010, que todos los pozos, legalizar los pozos de los regantes, saquen el agua, desalobren ese agua y la conduzcan a un sistema de depuración, que podemos llamar depuración 2.0, que no es como el de la ciudad, pero donde la salmuera de sus desalobradoras sea conducida a una tubería perimetral al Mar Menor, desalobrada y desnitrificada en San Pedro del Pinatar, en la desalobradora del Mojón, y el agua buena de vuelta al canal del trasvase para su reutilización y el rechazo al Mar Mayor, igual que va al Mar Mayor el rechazo de la desaladora de San Pedro Pinatar 1, San Pedro Pinatar 2. Y eso sí, tenemos que dejarle de echar 80 hectómetros del Tajo al campo de Cartagena, porque si no, no acabamos nunca. Es decir, sustituimos el agua del Tajo por el agua subterránea, legalizamos todos los pozos de regantes, que también van a poder funcionar con placas solares, y depuramos todo el sistema. Con lo cual, lo que hacemos, bajamos mucho el nivel freático del acuífero cuaternario y de los demás acuíferos, frenamos el flujo de agua al Mar Menor y por tanto llegamos al vertido cero y cortamos los nitratos y cortamos todo el aporte. Los filtros verdes no son eficaces. Y no son eficaces, entre otras cosas, porque hay un flujo subterráneo demostrado con tomografías eléctricas de que no es somero, no llegan las raíces. Hay un flujo más profundo que las raíces no llegan. O sea, los filtros verdes van a servir para muy poco. Y bueno, sí que es eficaz el quitar superficie de regadío cerca del borde del mar, en la primera zona de costa, pero donde que debería centrarse todo el tema es en la reducción, el descenso del nivel freático, que es lo que propone ahora, por fin, también el nuevo consejero del Mar Menor y Universidades, que dice que hay que drenar, lo que hemos dicho siempre desde el año 2010, hay que drenar el agua freática del acuífero del campo de Cartagena. Pero como todo en la vida, siempre hay alguien que no le interesa. No interesa que todos los regantes del Mar Menor tengan su pocito depurando su agua residual y su placa solar, porque entonces dejan de comprar el agua a la comunidad de regantes del campo de Cartagena, que la distribuye en monopolio. Y pues volvemos a lo mismo que decía Quevedo: poderoso caballero es don dinero. Francisco, es muy difícil que el ser humano llegue en algún momento, por lo menos en mi opinión, a lograr un consenso de 100% en algo. Si vas a un partido de fútbol, vas a ver al Atlético de Madrid, vas con un lápiz y un papel, y a cada uno de los aficionados, en este caso del Atlético de Madrid, le decís que te haga el equipo. Si consultaste a 100, creo que 2 hicieron el mismo equipo, los otros 98 equipos diferentes. ¿Por qué te digo esto? Porque, y es una utopía, seguramente me lo vas a decir, si existe o podrá haber un consenso entre las soluciones que hay que adoptar. ¿Hay consenso en soluciones con el Mar Menor? Ahí ahora mismo no hay consenso. Lo que tenemos es que lo que hay es mucha política metida en el consenso.
Y eso es un problema. Los políticos no hacen caso a los científicos. Lo que se echa de menos son debates científicos. Hay un grupo que dice que hay que deprimir el nivel freático, etcétera, etcétera, y otro grupo que dice que no, que hay que dejar que el agua salga al Mar Menor, pero sin nitratos. Creo que la ciencia o la comunidad científica o las personas que conocen el tema, yo creo que si sentaran en una mesa y dejaran tranquilamente un debate, como cuando los cardenales en Roma deciden qué papa van a elegir a puerta cerrada, creo que saldrían con un consenso más o menos aceptado, mayoritario, de qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer, yo estoy seguro que de ese consenso, una de las cosas, aunque hagamos filtros verdes y jardinería en el Mar Menor, una de las cosas fundamentales es hacer que el nivel freático no salga por los garajes ni llegue a las redes de alcantarillado que están metiendo agua salobre a las depuradoras del campo de Cartagena. Deprimir el nivel freático es fundamental. Es decir, el problema es que hay unos intereses económicos que se respaldan en políticos, que influyen en los técnicos y que no dejan trabajar en buscar soluciones reales y soluciones eficientes, y tampoco hay pues personas con sentido de Estado que tome la decisión como un mando único de decir, vamos a ver, voy a ver qué es lo que hay que hacer, le guste uno, le guste otro, vamos a hacer esto durante un programa de 10 años para resolverlo, y al final se resuelve. Ahora, en tu opinión, ¿se podría entonces avanzar a pie firme para su recuperación del Mar Menor? Hoy por hoy, mientras no se ponga en la ecuación el drenaje del nivel freático con bombeo de pozos de particulares, no con 100 pozos, como decían, que se hicieran juntos y que los hiciera una constructora para que también gane dióxido, si los pozos están hechos, son de los regantes. Pero claro, eso es, digamos que es reconocer que hemos avanzado en el sentido contrario al que deberíamos avanzar, y reconocer que tenemos que girar media vuelta, 180 grados, y avanzar por el camino que habíamos dejado atrás, que era el bueno. Eso a veces, si tú has hecho excursiones por el campo, a veces no pasa nada. Reconocer, quietos todos, parar un momento, ¿qué pasa? Que nos hemos equivocado de camino, tenemos que recorrer 1 kilómetro para atrás. Lo primero te van a decir, madre mía, esto ya lo veía yo, pero a la larga lo agradecerán, porque lo peor sería que los llevaras por ese camino equivocado sabiendo y acabar todos en un precipicio. Hay demasiadas comunidades de regantes en la región de Murcia que agravan este problema. No, las comunidades de regantes, como comunidad regante, no, o sea, el grupo de agricultores y ganaderos y regantes que están ahí, pues son personas que viven de la agricultura y que lo único que quieren es tener garantía de agua, y bastante problema tienen con precios caros de los productos, pero hay demasiadas comunidades regantes que muchas de ellas no tienen una estructura democrática, y también habría que cambiar la ley para hacer estas comunidades de regantes más ajustadas a los nuevos tiempos, y que hubiera más transparencia y más democracia y todo eso, ¿no? Entonces, ¿hay demasiadas comunidades regantes? Pues no sé si el problema es que haya muchas, es que a lo mejor no hay la suficiente transparencia y democracia en ellas. Ahora, volvamos a lo de la sequía. ¿Estamos realmente en situación de sequía? Bien, yo creo que no. Pero lo primero es que tenemos que entender qué nos dice la televisión, incluso qué nos dice el ministerio, por qué sequía. Porque la sequía no es que llueva mucho, llueva poco. Recordemos este año atrás, la primavera pasada, lo que ha llovido en los campos de Lorca y de Cejín, que han nacido manantiales que nunca habían nacido, y el río en La Paca, el río que discurre por allí, pues en La Paca, no, en Avilés, ni los abuelos conocían ese río circulando por ahí. Pero eso, el hecho que llueva mucho y se recarguen los acuíferos, nosotros no lo entendemos por sequía, ¿vale? Aquí lo que entendemos sequía es que tenemos unos vasos, que son los embalses, que en función de donde estén, pueden recoger más agua o menos agua. Y si ahora en la cuenca del Segura, donde más llueve es en la costa y no tienes embalses, tú puede ser que tengas los embalses en sitios donde llueve poco ya, o llueve menos, o no se recoge. Y entonces decimos que la sequía está en función de cómo se han llenado nuestros vasos. Y aceptando eso como verdad, ya partimos y hacemos todo lo demás en función de lo que estamos diciendo, la falta de agua. Pero lo que nunca hacemos es el cálculo real del agua que tenemos embalsada en los acuíferos superficiales, en los
embalses superficiales más el agua subembalsada que tenemos en los acuíferos, porque en sequía se ha demostrado que cuando se vacían los pantanos superficiales, que es lo primero que se vacía, hay que tirar de las aguas subterráneas y hay que utilizar las aguas subterráneas escondidas y que no quieren y que tampoco gustan al lobby del hormigón, que siempre está pensando en hacer trasvases, presas, desaladoras, tuberías manchegas y demás. Por tanto, ya partiendo de la base, porque te voy a contar una curiosidad. En las Islas Baleares, cuando tú pones la radio y oyes la noticia de la situación hídrica de las Islas Baleares, ahí se refieren solo a la situación de llenado de los acuíferos, porque no tienen pantanos, no tienen presas, no tienen embalses. En cambio, en la península, cuando tú pones la radio y dices la situación hídrica de los recursos hídricos, te hablan solo de los pantanos. Esto que pasara en la época de Franco, pueden tenerse, pero ahora en el siglo XXIII, ¿no? ¿En qué siglo estamos? En el siglo XXI. Ahora, en el año 2023, que sigamos escondiendo la situación de llenado de los embalses subterráneos, a mí me parece una grave irresponsabilidad. Los ciudadanos tienen que tener información de la situación de llenado de los acuíferos y de los embalses superficiales. Y cuando tuviéramos eso interiorizado, nosotros no tendríamos sensación ni problemas de sequía, ni que el ciudadano tuviera esa pues ese miedo a estar en sequía o esa sensación de que tiene sequía. Claro, se ha secado el embalse superficial, pues dice, hombre, ¿ahora qué bebemos? Claro, no hay agua, pero hombre, luego llegan en La Mancha, en la zona de Calatrava, y resulta que un pozo abandonado lo ponen en marcha y ya el pueblo bebe. Pues haberlo tenido preparado, esos pozos, para esas situaciones de emergencia. Por tanto, todo lo de la sequía es una falacia. Entonces, esta pregunta sobraría, pero de todas maneras te pregunto, como si fuera meteorólogo, si puede ser consecuencia del cambio climático. Bueno, no soy meteorólogo, pero por lo que yo he oído a los meteorólogos, cuando yo tuve la posibilidad de comparecer en las Cortes Valencianas para hablar de agua, cosa que he ido allí en las Cortes Valencianas porque me han reclamado varios grupos políticos. En cambio, aquí en la Asamblea Regional de Murcia nadie me ha llamado, parece que no le interesa, eso de que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, allí he comparecido en 2 ocasiones ya. Recuerdo que antes de mi comparecencia hubo varias de científicos y técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, y decían que en Valencia, los pluviómetros de Valencia, tanto de Castellón, Valencia y Alicante, lo que se había observado en los últimos 100 años no es que lloviera menos, llovía igual en los últimos 100 años, quizá a lo mejor más. Lo que había subido era la temperatura. Eso sí, habían notado que la temperatura había subido algo. Entonces, ahora lo que estamos viendo es grandes precipitaciones danas y pluviometría muy importante en el litoral mediterráneo, y a lo mejor está lloviendo menos en la zona de cabecera de la cuenca del Tajo en el interior. Y eso puede ser, sí, debido al cambio climático. Pero que tengamos en cuenta que hay muchos intereses en hacernos creer que no hay agua, porque el agua va a pasar un bien, quieren que sea como el gas, y para que toda se transporte por gasoductos, o en vez de gasoductos, acueductos, donde haya un oligopolio que abra la llave, te la venda y te la dé, y te diga cada día que tienes menos para que la pagues más cara. Ahora, dejando de lado sobre todo la política, ¿una sequía se puede prevenir? Toda la vida se sabe que en el clima mediterráneo, se sabe de los años 60, 50, es un clima inestable, cíclico, donde tiene años de intensas lluvias, inundaciones, con muertos que hemos, por desgracia, visto aquí en la huerta de Murcia, y hay años de sequías. Entonces todo eso se puede prever. Se prevé haciendo pantanos, que se hicieron en la Cuenca del Segura, y en el año 2005-2008 se preveyó teniendo la batería estratégica de pozos de sequía, vuelvo a repetir, capaces de movilizar 135 hectómetros cúbicos al año de forma sostenible para incorporar ese al agua y para que no haya nadie que se vaya a Madrid a manifestarse porque no hay agua, porque se le seca su cultivo. Se puede prevenir, sí. ¿Interesa prevenirla? ¿Es negocio prevenirla? ¿O el negocio es la escasez? Es a donde vamos. Eso es lo que hay que ver. Tenemos políticos concienciados en que si hay soluciones aplíquense para que la gente no tenga ese estrés hídrico del telediario todos los días, las cadenas y los medios de comunicación poniéndonos imágenes de pantanos secos,
y no enseñando, por ejemplo, cómo el río Mula ha vuelto a nacer después de 25 años secos y la gente este verano bañándose allí por la mañana y por la tarde en Murcia, que renazca una fuente después de 25 años secos, eso no es noticia, porque ellos lo que quieren es crearnos estrés hídrico para vendernos la cara. Muy bien, dos últimas preguntas. Primero, ¿existe un plan de sequía? Vale, hay unos planes de sequía de los que se hacen los organismos para que, llegado unas alertas y unas alarmas y no sé tal, pues se tomen determinadas decisiones que suelen ser recortar regadío, recortar distribución de agua, pero esos planes de sequía están basados solo en los embalses superficiales. Como no tienen en cuenta los embalses subterráneos, pues son planes de sequía, en mi opinión, pues que carecen de realidad y de pragmatismo. Ahora, como última pregunta entonces, ¿qué es lo que más seguramente le inquieta al televidente? El consumo del agua, al fin y al cabo, ¿está garantizado? En Murcia, en la cuenca del Segura, porque tenemos las infraestructuras del Tahivilla y los pozos de sequía, está garantizado de aquí a, yo me atrevería a decir, a los próximos 100 años. No hay ningún problema, pero nada más cualquiera tiene que preguntar si en algún momento ha tenido problemas a la hora de ducharse, cuando en otros pueblos o ciudades de España no tenían que llevarle el agua con cubas. Y no es que en Murcia es porque nos bebamos parte del agua del Tajo, no es eso. Podíamos utilizar agua subterránea del Sinclán de Calasparra o de los pozos del Molar que hablábamos al principio, esos que caen el agua en catarata o en cascada. No hay problema. Por suerte, en la cuenca del Segura y la zona de Valencia tenemos unas infraestructuras de distribución de agua y un organismo público de gestión, que es la Mancomunidad de los Canales del Tahivilla, donde hemos visto que no tenemos problema. Puede pasar por un problema concreto, pero que no tiene nada que ver con el agua, sino por problemas municipales, como en La Paca, que haya una pedanía de Lorca, que en un momento determinado haya un problema con las tuberías y se metan aguas de mala calidad en las redes, que haya que limpiarlas y tener el agua cortada varios días. Pero no es porque no haya agua, es porque ha habido un problema en la red de distribución. La gente tiene que estar tranquila, no hay ningún problema con el agua, ni va a haber problema con la energía, no tienen que meternos el miedo en el cuerpo, y lo que tenemos que exigir es transparencia e incorporar los recursos renovables de las aguas subterráneas al balance y al mix del agua de distribución para suplir el recorte del Tajo y utilizar todos los recursos disponibles renovables, que eso es lo realmente eficiente. Muchísimas gracias. Terminamos por hoy, no sin antes decirles que, en fin, para hablar del agua hay que mojarse, y Francisco Turrión no tiene ningún problema de tirarse al Atlántico, al Pacífico, al Índico, en fin, que no se va a mojar, porque él no se casa con nadie, él habla y dice lo que él ha aprendido y lo que ha visto con su experiencia, y nosotros entonces tenemos la gran satisfacción de cada poco tiempo tenerlo con nosotros para decirnos la verdad, política aparte. Él habla como un hidrogeólogo perfecto, que tiene unos conocimientos que no los va a variar bajo ningún concepto, aunque en los bolsillos de pronto pueda tener agujeros que no le puedan permitir, ustedes ya saben lo que, él jamás va a dar el brazo a torcer. Por eso, para nosotros es una alegría, como le dije al principio, tenerlo con nosotros. Puede ser dentro de un par de meses volver a conversar. Podría ser, o 3, bueno, ya veremos. Muchas gracias, Milton, gracias por lo que me has dicho. Entonces, terminamos diciéndoles que los esperamos, como siempre, la semana que viene.